Esto es La vida es un escenario, con Alan Gutiérrez, un podcast de Voy al Teatro. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Alan Gutiérrez y les doy la bienvenida a una tercera emisión de este podcast de Voy al Teatro llamado La vida es un escenario, la cual seguimos festejando semana con semana que tenga vida, porque como lo hemos dicho desde el principio, este podcast se vio interrumpido el año pasado por la pandemia, entonces cada emisión en este 2021 se vuelve todo un triunfo. Estoy muy contento por el tema que vamos a tocar el día de hoy, porque además eso ha brillado a tener unos invitadazos con los que estoy seguro que va a haber mucho tema, mucha tela que cortar, y pues lo voy presentando el tema, que es sobre la generación cristal. Este tema polémico de redes que cada día genera nuevos memes, nuevas posturas y nuevos encuentros y a veces desencuentros ahí en las redes sociales. Y pues para platicar de este tema, he invitado a dos personas que considero que pueden aportar bastante desde sus expertices. La primera persona es Aisha Barrón, que es una joven creadora escénica, principalmente actriz en la ciudad de Guadalajara, y que podríamos definir que forma parte de la generación de cristal. ¿Cómo estás, Aisha? Bienvenida. Hola, Alan, hola a todos y todas, me da muchísimo gusto estar aquí. Al parecer sí, soy lo suficientemente joven como para ser parte de la generación de cristal. Yo no lo sabía, me vengo enterando, pero bueno, un gustazo estar aquí para platicarles. Nuestro otro invitado es Alejandro León, que es director de teatro también en la ciudad de Guadalajara y particularmente dirige una escuela de actuación llamada INAR, también en esta misma ciudad, y por lo tanto, él convive todos los días con decenas y decenas de generaciones de cristal. ¿Cómo estás, Alejandro León? Bienvenido. Muy bien, un gustazo, la verdad, estar por aquí y más poder dialogar contigo y con Aisha, que la quiero un montón. Entonces, padrísimo estar por aquí y el tema está bien padre. Oigan, pues bienvenidos y muchas gracias de nuevo a los dos. Pues quisiera que fuéramos poniendo como un poquito de contexto, porque como siempre todo en el internet está sumamente polarizado, está sumamente desinformado también, ¿no? Y definir qué es este tema de la generación de cristal, pues también implica poner de acuerdo a la gente, lo cual pues es prácticamente imposible, pero lo vamos a intentar durante los siguientes minutos, porque diferentes descripciones en el internet dicen que la generación de cristal son las personas que están alrededor de entre los 18 y los 25 años actualmente, pero eso, su edad, no es lo que más los categoriza, sino sus ideas, sus posturas y lo que defienden o lo que luchan en la vida. Así, entonces, una persona de incluso 29 años, 30, puede ser denominada como parte de la generación de cristal. ¿Y qué es esta generación de cristal? Quiero comenzar diciendo que no coincido con el título, no es un título que yo comparta. Yo no creo que exista una generación de cristal, ahorita ya lo hablaremos por qué, pero se le llama así a esta generación o a estas personas que comparten estas posturas porque suelen no estar de acuerdo con ideas anteriores o ideas y posturas que antes se manejaban y que eran normalizadas, vistas como no problemáticas, y ahora que se levanta la voz en contra de esas ideas, pues bueno, se les dice que son de cristal, que son de mazapán, que porque se derrumban muy fácilmente. Yo no estoy de acuerdo con eso y quisiera que arrancáramos justamente por ahí. A ver, Aisha, ¿tú qué opinas de todas estas posturas, señalamientos que existen en redes sobre el tema de la dichosa generación de cristal? Sí, la verdad es que a mí también el nombre me parece un poco absurdo. O sea, entiendo de dónde viene, ¿no? Como justo como del romper o del desbaratar fácilmente, ¿no? Pero sí me parece un nombre súper sacado del bolsillo para atacar, ¿no? Pues creo que mi generación llega obviamente a partir un montón de cosas, eso es verdad, ¿no? Y a darle la vuelta a otras que incluso yo crecí con esas, y las teníamos súper normalizadas, ¿no? Generaciones incluso ni siquiera tan arriba de mí o de como ahorita explicaste, ¿no? Arriba de 25 años, ni siquiera son personas tan grandes, pero no sé, o sea, obviamente creces con ciertas ideas que traes tan arraigadas y romperlas es todo un tema, ¿no?
Entonces, que se empezó a decir generación de cristal porque, todos se quejan, todo lo quieren cancelar y así, ¿no? Y obviamente comprendo que para otras generaciones mucho más arriba sea un boom, ¿no? Y sea un choque y sea el encontrarte con que todo lo que creíste toda la vida a lo mejor si no estaba tan bien, sí ha de ser un choque bien fuerte, ¿no? El hecho de compartir una idea con alguien mucho más grande que tú, que vivió otras cosas, que en su entorno, pues sí, tenía otro contexto y tenía otra forma de vivir la vida, pues es un choque, ¿no? Y no creo que sea que todo nos parezca mal y que quizás sí, ahorita sea muy extremista, ¿no? Pero en algún momento creo que vamos a poder aprender a vivir con eso, tanto mi generación como las generaciones de más abajo, como las generaciones de más arriba. Creo que el proceso del cambio es lo que es el tema, ¿no? Veo que ahora es todo un tema, ¿no? De que, se cancela esto y la gente, no, pero es que todo les parece mal y así, ¿no? Y tú, güey, take it easy, o sea, sí, pero pues a ti también te parece mal que nos parezca mal, o sea, ¿tú también eres de cristal o qué? Es que sí es de reflexionar. Oye, justamente en el primer podcast hablábamos era otro el tema, pero salió a colación la diferencia que ya existía entre las generaciones, incluso ya de que no se llevan muchos años, pero que las diferencias estaban cada vez marcando más debido a la evolución que vivimos a través de los medios digitales y que todo es como más rápido, ¿no? Y parte de eso, te pasaría ahora a ti la bolita, León, pues tú formas parte de una generación, pero además, como ya lo mencioné al principio, te toca convivir y ver y además enseñarles a toda una nueva generación pues ya a lo largo de varios años, ¿no? Que llevas en la parte de la docencia. ¿Tú cómo ves este tema justamente? Pues mira, a mí me parece muy interesante porque para quienes me conocen saben que me gusta muchísimo la historia, ¿no? Y me parece que justo las redes son las que han provocado un poco como estos términos, ¿no? De generación de cristal, ¿no? Pero yo supongo que también cuando Robespierre y Dalton en la Revolución Francesa dijeron, ya no estamos de acuerdo con los reyes, yo creo que también decían, uy, ¿no? Nadie aguanta, ¿no? O sea, unos reyesitos, ¿qué tiene de mal, no? Y yo supongo que cuando Abraham Lincoln dijo, ya basta de decirles negros y decirles esclavos, ¿no? Hubo quienes dijeron, ay, ahora resulta que ya no se le puede decir esclavo a nadie porque se ofende, ¿no? Creo que en realidad lo que estamos viviendo es un cambio del orden social. Y estos cambios siempre son muy fuertes para las generaciones, pues, y lo podemos ver con lo que ha sucedido en todos los planos históricos. Y creo que lo que sucede es que ahora nos encontramos en un cambio muy puntual, muy específico, que es realmente lo que está de fondo, que es la valoración de lo emotivo por encima de muchas cosas que antes no se valoraban. Entonces, ese cambio que tiene que ver con un chorro de desarrollo de la ciencia, o sea, digo, no me voy a meter acá en planos, bueno, sí, siempre lo hago, así soy y así hablaré. Siempre, o sea, el plano histórico es que Descartes seccionó en dos, la razón y la emoción, ¿no? Entonces pensó que la razón estaba bien y que la emoción estaba mal. Y entonces durante 500 años la emoción fue cancelada. Entonces aquel que dijera me siento triste estaba mal, aquel que dijera estoy enojado estaba mal, porque lo importante era cómo tú podías tener tu eje racional, tu eje central y no dejarte llevar por la emoción. Y entonces claro que generaciones tras generaciones fueron abusadas de maneras brutales y entonces callarlo era una virtud. Entonces, decir, güey, me trataron súper mal, pero no lloré. Eso era una virtud, ¿no? Decir, me trataron súper mal y yo no me enojé. Era una virtud. Entonces, cuando viene todo este cambio que está ocurriendo con la ciencia, sobre todo que comienza a partir de los 90, ¿no? Por ahí con el libro de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman y toda esta cosa, pues entonces comienza apenas a repercutir en una generación que lo que dice es emocionarse es lo que eres. Y si algo te hizo sentir triste, no está bien, ¿no? O sea, no, de ninguna manera está bien. Y entonces creo que el colapso que se está dando particularmente es por eso. O sea, luego hay otras muchas pequeñas revoluciones sociales, pero que en realidad lo que está ahí como en el fondo, que es lo que provoca este llamado de generación de cristal, tiene que ver con, si no me hace sentir bien, no está bien y no tengo por qué soportarlo, ¿no? Porque emocionalmente mi emoción es lo más válido que yo puedo tener. Entonces, porque pienso en cómo estas generaciones, ¿no? Que
que luchan y que pelean por esta cosa de, si yo desde la mañana me levantaba a trabajar y tú no aguantas, ¿no? Lo dicen con orgullo, porque es aguanté, me serené, mi emoción la controlé y bla, ¿no? Entonces, claro que su percepción hacia las otras generaciones de hoy que dicen, no tengo por qué aguantar esta clase de tarugada, esta clase de idioteces, pues dicen, eres de cristal, no aguantas nada, ¿no? Pero en realidad es que ellos tampoco la pasaban bien. O sea, en realidad es que no sucedía, ¿no? Entonces lo único que pasaba es que creían que era padre cancelar tu emoción, creían que era un orgullo, ¿no? O sea, pienso como, el libro de los libros más importantes de neurociencias de los últimos tiempos es el libro llamado El error de Descartes, ¿no? Que es el libro de Antonio Damasio, que justo explica muy bien y que dice, Descartes se equivocó porque él nos hizo pensar a todos que la emoción era mala, ¿no? Y entonces es bien interesante cómo está tratando de hacer un ejercicio de entendimiento de que emocionarte es quién eres, ¿no? Y creo que de ahí es de donde viene, y claro, las redes lo ponen en juego como antes no lo ponían. Pues yo me imaginaría esto que decía, ¿no? Yo me imagino qué bonita debe de haber sido la pelea entre los aristócratas que comenzaban a querer leer a Platón y Aristóteles y la iglesia, ¿no? Haber sido una... ¿Están leyendo a Platón? Uy, no, ¿cómo creen, no? Y entonces nosotros diciendo, si leerlo no pasa nada, ¿no? Si tuviéramos redes, creo que también lo hubiera votado así. Pues creo que como bien lo dice tanto Aisha como tú, creo que las redes potencian este lugar. Y claro, tiene sus ventajas las redes y también tiene sus desventajas, y creo que lo vuelve muy interesante el tema. Oigan, entrando en un lugar ahorita que mencionaste esta cuestión de la cancelación, ¿no? Me pareciera que entonces de una forma sutil también estaba implícito desde antes. Para quienes no están como tan familiarizados con qué es eso de la cultura de la cancelación, pues es simplemente el decir que alguien ya no debería de ser aceptado en medios de comunicación, que ya no debe de ser seguido en redes sociales, que lo que diga o haga ya no debe de tener trascendencia para la sociedad, y eso usualmente le ocurre a figuras públicas, ¿no? Políticos, artistas televisivos, en fin. Cuando alguien ya no está de acuerdo, intentan cancelarlo, como le ha ocurrido a Derbez, que lo han intentado cancelar, ¿no? Que además en realidad tiene como un resultado bastante extraño, porque pues no es que esas personas pierdan sus trabajos, simplemente es como si nos pusiéramos de acuerdo de ya no le vamos a hablar a alguien, ¿no? Pero bueno, eso es la cultura de la cancelación para quienes no estén como tan conectados. ¿Ustedes qué piensan sobre este asunto de querer cancelar cosas que ya fueron, ¿no? O sea, yo particularmente mi postura, estoy a favor de cancelar a alguien o a algo que en el presente tiene un puesto, una figura de toma de decisiones, o es una figura en este momento importante. Pero, por ejemplo, querer cancelar cosas que ya ocurrieron hace varios años, que ya incluso no son vigentes, ¿no? Que se ha ocurrido el caso que han querido cancelar programas de televisión que ya ni siquiera están al aire. Pero entonces, ¿qué sentido tendría? ¿Qué opinan ustedes de ello? Ahí a mí me parece un temazo, de verdad. De hecho, justo ahorita estamos preparando un montaje que tiene que ver con eso, ¿no? Que tiene que ver con particularmente con ese tema, con los linchamientos digitales. Hay toda una investigación de una socióloga mexicana, súper chido, ¿eh? De hecho, esa investigación, el libro se llama así, Linchamientos Digitales, y es famoso incluso a niveles internacionales, porque ella justo habla de algunos aparatos que provocan las redes y que provocan que haya como un linchamiento muy bravo, ¿no? Pienso un poco en los influencers, y los influencers, hay un serio problema con un influencer que tenga posturas que consideremos antiéticas, porque al final de cuentas lo que tiene que estar en juego siempre es lo ético, no lo moral, ¿no? O sea, lo moral, eso depende de cada población, de cada sociedad, pero lo ético, que es aquello que atenta contra lo que es lo humano por sí mismo, lo que es la humanidad. Lo que pasa un poco es que cuando los influencers están en esos lugares, los influencers están diciendo una manera de vivir, y si entonces permitimos que los influencers aparezcan con estas maneras, están indicando maneras de vivir de determinados modos. Y yo pienso que sí hay otras cosas donde nosotros tendríamos que desligar al artista de la vida. Y esto es cuando a veces lo digo, yo veo incluso en los estudiantes, y ahorita que lo decías tú, ¿no? Que convivo con estudiantes, que los estudiantes hacen un poco como, no, ¿qué pasó, Leo? No, aguanta, no. ¿Cómo voy a ver a alguien que su vida estuvo de la verga, no?
Entonces yo lo que hago es ponérselos a la inversa. Entonces le digo, bueno, entonces vas a ver artistas que su obra está bien culera porque fue bien chido en su vida, ¿no? O sea, solo porque haya sido muy buen tipo en su vida, entonces su arte tiene valor, porque no es así, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la obra de Van Gogh vale por la obra de Van Gogh, no por lo que Van Gogh haya sido en su vida. Y lo que haya sido Van Gogh en su vida, ¿no? O sea, voy a pensar un poco incluso en el teatro, ¿no? Artaud. O sea, Artaud era un vato loco. Estaba totalmente loco, estaba desfasado y todo lo que pensaba y hacía estaba mal. Pero lo que él puede tener de aportes interesantes para el teatro son interesantes. Creo que un poco la labor que tenemos que tener y que me parece que es lo más importante de esto es... y es el gran riesgo, y esto por eso hablé de los linchamientos digitales, porque lo que dice esta socióloga es que el problema de los linchamientos digitales es que son inmediatos, y eso es un serio problema, porque no nos damos tiempo de observar contextos y realidades. Hay una chica que se iba a subir a un vuelo a un avión, y entonces para el vuelo en avión iba a ir a África, y dijo, voy a África, espero no contagiarme de algo. Puso una cosa así, ¿no? Ja, 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 y se fue. Bueno, cuando llegó después de su vuelo de África, ya tenía llamadas de su empresa y ya la habían despedido de su empresa. ¿No? O sea, entonces yo digo, fuck, ¿no? O sea, ni siquiera hay tiempo de revisar el contexto, de revisar por qué lo dijo, cómo lo dijo, y sobre todo es que hay una cosa súper importante en planos de humanidad. O sea, hay una bonita frase que dice, cuando alguien hace una cosa mal, una o dos veces, se puede considerar un error. A partir de la tercera, es una conducta, ¿no? Los errores hay que perdonarlos, las conductas hay que castigarlas, ¿no? O hay que corregirlas. Entonces, ahí ni siquiera nos damos tiempo de saber si es una conducta o es un error. O sea, esa chica me parece que fue un error lo que hizo, ¿no? Y no, de pronto parece como un linchamiento brutal, ¿no? Muy duro, ¿no? El ejemplo más claro de todo esto y que está bien interesante es el de Maradona. O sea, Maradona es un temazazo, porque su vida es horrorosa. Su vida es una cosa que nadie debería jamás hablar bien de eso. Pero como futbolista, y lo que hizo para un país en ruinas tras la guerra de las Islas Malvinas, destrozado, que era un país que se sentía hecho pedazos, obligado a arrodillarse ante Inglaterra, y ver que le ganaran a Inglaterra en un campo de juego, lo que hizo tiene un peso bien padre. Su vida, por Dios, su vida, por favor que nadie la replique. Más, la vida de Maradona hay que cancelarla, de verdad, ¿no? Entonces creo que ya hay un temazo bien interesante. Híjole, es que yo sí y no, porque yo le he dado muchas vueltas a esto de separar justo el artista de su obra, esto, pero pues es que por más que lo separes, no hay que olvidar que estamos hablando de personas, ¿no? Y que sí se relaciona, sí o sí, a lo mejor no en su totalidad, pero sí se relaciona. Obviamente creo que todos y todas estamos en reconstrucción continua, ¿no? En deconstrucción continua. Entonces, obviamente, no sé, creo que lo comentábamos en algún momento, yo todo el tiempo estoy lidiando con actitudes machistas, a lo mejor que sigo cargando y que tengo que deconstruir, ¿no? Y que soy más consciente, pero que siguen sucediendo en mí porque crecí con eso, ¿no? Creo que sí tenemos que ser mucho más conscientes tanto de lo que decimos como de lo que publicamos. Sobre todo, obviamente, con figuras públicas y todo esto. O sea, yo estoy 100% de acuerdo en cancelar a todos los influencers que digan estupideces. ¿Por qué? Porque creo que tienen una responsabilidad muy grande. O sea, en el momento en el que te empieza a seguir tantas personas, yo creo que sí adquieres una responsabilidad, porque hay personas que justo están siguiendo tu estilo de vida y quieren ser como tú y quieren vivir esa vida, ¿no? O sea, no puedes darte el lujo de ser racista, de ser homofóbico, de ser machista. O sea, no, ¿sabes? No es lo mismo eso a, no sé, un vato que se sabe que es un acosador, ¿no? O bueno, no, ni siquiera que es un acosador. Un vato que hace 7 años violó a una chica porque, pues sí, tenía 17 años, el vato, digamos, no sabía lo que hacía, pero 7 años después cambió su vida y ahora es un gran, como pasa con un chingo de futbolistas, con un chingo de artistas, con un chingo de gente y ¿sabes? No es lo mismo, o sea, no podemos decir, pero es que es un gran actor, ¿no? O sea, como con Kevin Spacey. No podemos decir, no mames, sí, pero es que es un gran actor y tiene, no mames, obras sensacionales. Sí, pero no mames, o sea, no mames con todo lo que hizo. O sea, no podemos separar eso y decir, es que está bien, o sea, no hay problema. Entonces hay que seguirle dando dinero, seguirle dando películas, seguirle, ¿sabes? Que más gente lo siga siguiendo. Entonces que no pase nada con lo que él hizo, ¿no? O sea, creo que no es tan sencillo decir, bueno, o sea, como separarlo así tan arbitrariamente,
porque creo que es mucho más complejo que eso. Obviamente, yéndonos a temas así, ¿no? Mucho más fuertes, ¿no? Mucho más complicados, que no es lo mismo justo la chica que se le hizo fácil hacer un chistrijillo en su Facebook a alguien que hizo algo de esta magnitud, ¿no? Entonces, yo sí estoy a favor de la cancelación en ese sentido. Oigan, pero les preguntaría entonces, o sea, ¿dónde queda la corresponsabilidad de la sociedad? Porque, o sea, uno puede ver un montón de cosas, pero tú decides también qué incorporas a tu vida, ¿no? O sea, pensaba mucho en casos de youtubers que hacen como parodias de figuras sumamente deslenables, o sea, como, por ejemplo, el Escorpión Dorado, que lo ha dicho muchas veces, de yo hago un personaje que es todo lo que está mal. Sin embargo, hay gente que lo encuentra como un modelo a seguir, como de a huevo me identifico con eso, a pesar de que ellos estén haciendo una crítica social de una forma. O sea, ¿dónde queda la corresponsabilidad de la gente con esto? Es que me parece que en lo que dijo Aisha, o sea, hay tres, y va a ir ligado un poco con esto, ¿no? O sea, hay tres cosas bien interesantes de lo que dice Aisha, que siendo sincero ni siquiera había pensado. O sea, ahorita que hablaba Aisha me hizo pensar en tres cosas, ¿no? La primera es que evidentemente tenemos que valorar el grado de influencia posible, ¿no? O sea, pienso en eso, pienso en cómo el comentario de la chica que dice Aisha y que hablaba yo también, o sea, es un comentario que su influencia es prácticamente nula, ¿no? Entonces ahí también habrá que entender eso, que por qué ir a castigarla tan dura si su influencia es prácticamente nula, en contraste con un influencer. Y que claro, que lo que dices ahorita, ¿no?, del Escorpión, pues que tiene que tener cuidado, porque tiene que asumir que sus posibilidades de influencia son grandes. O sea, no es lo mismo, y pondré un X, ¿no? No es lo mismo que mi vecino haga un comentario X aquí cuando yo salgo, a que lo haga el presidente, porque entonces las posibilidades de influencia son fuertes. Entonces pienso en los programas estos, y estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes han dicho, ¿no? Habría que cancelarlos, porque sus posibilidades de influencia son grandísimas. Y entonces ahí hay una responsabilidad importante de nuestra parte de cómo es que decidimos entrarle a ciertas cosas cuando sabemos nuestra posibilidad de influencia. En segunda instancia, que me parece muy interesante, es la impunidad. O sea, me parece que hay una cosa que no está del todo bien, y lo tengo que decir porque en planos legales, y eso siempre ha sido en todos los canales de la historia, los crímenes tienen caducidad, ¿no? O sea, no puedes pensar en perseguir a alguien que cometió un crimen hace 100 años y que tendrías que valorar cuáles son sus grados de impunidad. Pero lo que pasa ahí es que las generaciones han vivido con personas con impunidad tras impunidad tras impunidad, que están tan cansados y tan cansadas que quieren que todos y todas sean castigados de manera retroactiva. O sea, que sean castigados hacia atrás, no hacia adelante. Y eso es un poco en contra de todos los planos históricos, porque es como si decidiéramos ir a castigar a quienes fueron antes de Lincoln por tener esclavos. Como si yo fuera a castigar a Sófocles porque Sófocles tenía esclavos. Y nadie más lea ningún griego porque esos güeyes tenían esclavos. Y nadie más lea Platón porque tenían esclavos. Tendríamos que entender que ir a castigarlos ahorita proviene de un ejercicio de nuestro dolor de estar viviendo con un lugar de tanta impunidad. Porque claro, si viviéramos en un lugar donde castigan cada crimen que ocurre, yo diría, bueno, lo que pasó antes estuvo de la verga, pero estoy convencido que ahora estarán castigando a todo cabrón. Pero no es así. Y entonces, como no es así, creo que nuestra sensación de impunidad sigue creciendo, y lo que queremos es ver que se haga justicia. Y eso me lleva un poco al último punto, que es el problema de la cancelación. O sea, el gran problema de la cancelación es cuando cancelamos elementos del pasado. Corremos un riesgo fuerte, porque el riesgo es la repetición, ¿no? Yo estoy de acuerdo con ustedes dos en cancelar todo lo del presente que sea dañino. Hay que cancelarlo ya, ¿no? Sí, ya. Pero, por ejemplo, lo que pasó con Alemania es que tras la Segunda Guerra Mundial decidieron cancelar todo lo que había sucedido en la Segunda Guerra Mundial, y es un tema que no tocaban. No se tocaba para nada. En los 80s, finales de los 70s, 80s, tuvieron que hacer una reforma educativa fuerte para que esos temas se volvieran a tocar, porque estaban teniendo brotes de neonazis. Y los historiadores dicen, revisar la historia nos debe de servir para no cometer los mismos errores. Cuando pasó lo de Maradona, yo me enojé 2 veces de manera diferente. Primero me enojé porque en la televisión, en los canales deportivos, solo hablaban de las joyas que hizo Maradona. Y solo hablaban de lo brillante que fue Maradona. Y eso me dio coraje, porque dije, ¿y por qué no hablan de lo otro? ¿No? O sea, porque claro, hacían, la biografía de Maradona, y solo contaban sus maravillas. Y entonces fue como, mira nomás, no me digas.
Pero luego en redes había comentarios que solo decían los horrores de Maradona. Y entonces yo decía, ¿no están también cancelando lo chido que hizo? O sea, no estamos cancelando en los dos lados, y que creo que lo que tendríamos que buscar es el ejercicio de integridad, como lo dijo Inaisha. O sea, al fin y al cabo no podemos dividirlo, no lo dividamos. Entonces entendamos que así como hizo cosas bien chidas, hizo cosas muy malas. Y si, por ejemplo, le ponemos bien padre el contexto de Maradona a un niño, y yo lo pienso, y se lo explicamos a detalle y le decimos, mira, amor, Maradona es probablemente el mejor futbolista que haya existido en planos de talento. Es probablemente el mejor. Probablemente. A sus 34 años ya estaba retirado. Estaba retirado porque el vato era un desastre. Era un drogadicto, alcohólico, borracho, abusador. Era un desastre. Estaba retirado a esa edad. Cristiano Ronaldo tiene 36 años y el vato va de goleador en la Serie A porque él no para, porque él es intachable en su técnica, es intachable en su vida personal. Entonces, ¿cómo sí podemos enseñar a partir de esos lugares, no? Lo que molesta es que justo haya tantas personas que defiendan cosas indefendibles. Por más que tú seas muy fan de alguien, a mí me pasó con J.K. Rowling. O sea, no mames. O sea, yo soy súper fan de Harry Potter. No, esa sí ha sido mi crisis más grande del año, ¿eh? No se crean. No podemos dejar de ver, por más que admiremos mucho el trabajo de alguien o que lo hayamos seguido durante tanto tiempo, creo que esa es la cosa. O sea, y nuestro criterio a veces se construye tanto del entorno. De hecho, una parte de nuestro criterio, claro, que se construye del contexto y del entorno y de las personas que nos rodean. Es que ahí, bien padre, en ese mismo sentido, fíjate que el pensamiento crítico, Alan, que es el que tú propones que puedan tener, o sea, como dónde dejamos el pensamiento crítico del que escucha, del que ve, ¿no? Tener un pensamiento crítico es saber si la idea me pertenece a mí, le pertenece a alguien más, y aún más, ¿qué pienso de esa idea, ¿no? Porque entonces dice, tener un pensamiento crítico es tener una idea sobre la idea que ya tiene. Y yo pongo un poco de ejemplo lo que pasó, por ejemplo, con Caos, con la obra de Caos que hicimos nosotros. Hay un tema bien interesante en esa obra, fíjate. Esa obra, en el 2013, cuando nosotros la presentamos, los personajes al final, porque así está en el texto, los personajes al final, lo que piensan con la política que va a llegar a su casa, ¿no? Es que piensan en qué hacer con ella, y lo que deciden es que la van a violar. Eso es lo que deciden. Ellos dicen, vamos a hacer que se divierta bien chido, 4 vatos y ella, ya está viejita, lo va a disfrutar como nunca. Eso es lo que ellos deciden. En el 2013 que la montamos, estuvo en muestra estatal y nadie dijo nada, ¿no? Porque esa sensación de que eso estaba mal no estaba en la cabeza de nadie. Incluso yo consideraría absolutamente injusto que alguien viniera a reclamarme por cómo hice esa obra en el 2013. Y luego lo que pasó, porque ojo, no es que la violaran en escena, no es que solo hablaban de eso. Porque evidentemente violar siempre ha estado mal en canales éticos desde siempre. Para los griegos ya estaba mal violar. Ahora, ¿qué sucede en esta obra cuando la volvemos a hacer? No tienen idea de, para mí, el choque que fue, que la estábamos montando, llegamos a esa escena, me brincó al instante. Así, pero de verdad, así fue como, no, espérense, ¿no? Y entonces, claro que al instante pongo un freno, así al instante, y les digo, oiga, no, perdón, no, creo que esta escena no puede ser así. ¿No? Pues no puede ser. Entonces lo que incluso hice fue, le dije, a ver, no sé si se alcanza a ver cómo se ve, no sé, y le dije a Paloma, o sea, Paloma, puedes ir a ver la escena y decirme un poco qué piensas, ¿no? Estoy confundido, ¿no? Entonces Paloma va, la ve, sí, Paloma me dice, está muy divertida, no está bien, no está bien. Entonces mi respuesta como creador podría ser, es que sí hay personas que piensan que eso está bien, ¿no? Pero ahí lo que yo platicaba con Paloma y que yo mismo les decía, yo le dije a los chicos, en ese caso del montaje, yo les decía, no podemos ser tan tontos sabiendo que tenemos un grado de influencia cuando estás arriba del escenario, como para arriesgarte a que una persona, una de las que está en el público, diga, qué divertido pensar en violar a alguien. No estamos en un mundo que nos podamos permitir ese lujo. Y entonces lo que hicimos fue cambiar la escena. La cartelera. Voy al teatro. Germán Méndez, un adolescente que trabaja como botarga en un restaurante maloliente. Él es uno de los tantos soñadores que hay en este mundo. Él busca convencer a su malvada gerente de que su trabajo es valioso. Una botarga que espera ser libre y convertirse en un gran poeta. Moby Poeta Ballena se presenta el 22 de mayo a las 8 de la noche en el Teatro Jaime Torres Bodet.
La Rondalla Voces del Alma de Guadalajara es un grupo romántico por excelencia, que te transportará a través de su música a vivir y recordar grandes momentos al lado de la persona amada. Concierto para enamorados se presenta el 30 de mayo a las 7 de la noche en el Teatro María Teresa. La historia de un día caótico de una empresa donde la tiranía de un agente de seguridad privada se expresa en cada gesto desde el inicio de la trama. Don Andrés y Perla, compañeros de trabajo en una alianza natural contra el dominio del sádico agente, encuentran ese día un respiro hacia la autoridad. Perla se presenta del 21 al 30 de mayo en la sala virtual de Voy al Teatro. Una obra que muestra los rastros de la devastación de la violencia armada en el paisaje latinoamericano. Si bien se trata de un tema ácido y sombrío, el espectáculo busca tratarlo de manera poética, extrayendo la humanidad persistente del ser humano que lo sostiene todo sin contar con el apoyo del Estado. Tempos de Errancia, Lado B, se presenta del 21 y hasta el 30 de mayo en la sala virtual de Voy al Teatro. Consulta todos los detalles y adquiere tus boletos en voyalteatro.com. Oigan, ahorita estaba pensando que estamos entrando ahorita en un tema de la deconstrucción, ¿no? Que lo hemos venido trabajando y hablando en distintos espectros. Principalmente se ha hablado desde el tema de la deconstrucción masculina, ¿no? Pero me parece que la deconstrucción que tanto se menciona socialmente es justo eso, o sea, en todos los ámbitos que abarca la sociedad. O sea, hemos cambiado nuestra forma de pensar hasta de cómo tendrían que ser las ciudades, ¿no? O sea, hasta dejar de pensar que todo tiene que ver con el coche. En fin, es una deconstrucción general. Y en esta deconstrucción, pues así como León pone el ejemplo de la obra, pues todos hemos tenido actitudes socialmente hoy en día inaceptables. Entonces ahí yo me pregunto y les pregunto, ¿qué espacio queda para la reivindicación? O sea, ¿es posible que alguien pueda volver a ser insertado en la sociedad? Me queda claro que de acuerdo al grado de lo que haya hecho, ¿no? O sea, me parece que alguien que haya a lo mejor asesinado, pues automáticamente no. Pero, ¿qué espacio queda para la reivindicación? A lo mejor con estos espectros no tan grandes como dije una estupidez en redes, ¿no? O antes hacía un tipo de caricaturas, por ejemplo, ahora que se canceló a Pepe Le Pew durante un ratito. O sea, ¿qué espacio queda para la reivindicación en ese sentido? Yo pienso mi yo de hace 10 años, lo que pensaba, lo que creía, lo que decía, y digo, ¡ay, qué vergüenza! Ahora sí que adelante con las imágenes. No, ojalá las quemen todas esas imágenes. Jamás me hubiera detenido a pensar en esto si mi contexto no me hubiera llevado hay que buscar nuevas formas tanto de comunicarnos como de relacionarnos, como de ver la vida, y que creo que ahí es donde entra la reivindicación, ¿no? De que te vas dando cuenta que hay cosas que hacías y que no estaban bien. Implica en todo, O sea, también aplica, siento yo, hasta en una relación, ¿no? De tu relación pasada la comparas y dices, ay, no, me mamé, ¿no? Qué tóxica era. Y sí, o sea, y dices, pues sí, pero era así, ¿no? O sea, si yo pensaba que eso estaba bien, yo pensaba que eso era tener una relación, ¿no? Como poniendo ese ejemplo. Y ahorita lo ves y aprendes y dices, ay, no, eso no es. Estamos en un proceso de deconstrucción bien grande, todas y todos, de todas las generaciones, en mayor y menor escala, y que el permitirnos, que creo que ya es un gran avance, o sea, el estar abiertos a esa deconstrucción es un gran avance, y entender justo, nos vamos a seguir equivocando, vamos a seguir a veces diciendo estupideces. Creo que ahora las pensamos más, o sea, no sé si les pasa, pero yo antes de escribir algo que voy a hacer público, sí me la pienso más, o sea, si digo, ay, cuida bien tus palabras, cuida bien a quién etiquetas, cuida bien, o sea, sí, y está bien, y que creo que esa es una nueva forma de vivir y que es correcta, o sea, porque entonces si nos detuviéramos todos y todas a repensar lo que vamos a decir o a hacer público, sin quitar obviamente nuestra esencia y nuestra forma de pensar, pero sí creo que evitaríamos mucha estupidez, ¿no? Y mucho odio y mucha ofensa. Bueno, es que además ahí también está el tema del extremismo. O sea, ahorita tenemos, o sea, todas las generaciones que vienen y que están haciendo estos cambios tienen que ser extremos. No hay de otra. Todas las revoluciones han sido extremas y tienen que ser extremas porque es la única manera de que algo suceda. Entonces, eso también es importante entenderlo, y creo que justo ahí se arrancó diciendo algo que tenía que ver con eso, ¿no? O sea, recuerdo mucho a Aisha en el inicio diciendo que era muy extremo, ¿no? Y que después encontrarían algún otro punto, y es verdad. O sea,
También en planos históricos, bueno, o sea, es tan sencillo como pensar, de quien ya habla el mismo Robespierre y Dalton, ¿no? Que buscaban tener una sociedad totalmente moralmente pulcra, ¿no? Eso era lo que ellos pensaban, que vivían en una sociedad de degeneración provocada por los reyes y bla, bla, y que querían buscar una generación totalmente pulcra. Bueno, se convirtió Robespierre en un dictador horrible, porque entonces no permitía que nadie hiciera nada, que nadie sucediera nada, y él mismo murió por el peso de sus propias leyes, ¿no? Entonces, claro que después lo que ocurrió es que después ocurre el equilibrio, pero si ellos hubieran andado a medias tintas, así como decir, no, bueno, es que yo creo que vamos a hacerlo suavecito, ¿no? Vamos de a poquito, pues no hubiera pasado la revolución, ¿no? Y un poco, si pensamos, por ejemplo, incluso en lo que sucedió con los afroamericanos en Estados Unidos, y también fueron así, extremos, tan extremos que en Oakland, donde estaban los Panteras Negras, no podía entrar ningún güero, no podía entrar ni siquiera la policía güera, porque eran él, ¿no? O sea, aquí vamos a poner un hasta aquí y un hasta aquí. Y me parece que este es un momento donde si queremos, y me acoplo porque para mí también es importante estos cambios, y si queremos que ocurra un cambio importante, tenemos que ser extremos. Después se encontrará el punto medio, y eso será en un momento después. O sea, pongo como ejemplo, voltear a ver a alguien que te parece atractivo es una cosa biológica irremediable, ¿no? O sea, si Aisha va en la calle y ve a alguien que le parece guapo, quiere voltear a verlo porque es normal. Y si yo veo a una chica que me parece guapa, quiero voltear a verla porque es normal. El problema con eso es que esas miradas ahorita están ligadas a unos comportamientos que han sido de acoso y de violación horrible. Entonces es un momento donde tenemos que decir, Nel, no voltees a ver a nadie, compa, hasta que se deje de cometer acosos y violaciones. En el mundo, en 100 años o 200 años, cuando se dejen de cometer acosos y violaciones, entonces podrás libremente voltear a ver a alguien que te parece lindo y listo. No más que eso, compa. Pero hoy está ligado a otra cosa y tenemos que ser así de extremos porque no hay de otra. Incluso he llegado a pensar como persona millennial, ¿no? Que estamos como a la mitad ahí del camino en estos momentos. He llegado a pensar que justamente las nuevas generaciones exageraron lo que los millennials iniciamos, ¿no? Estas reflexiones, estos cuestionamientos. Ahora también lo que mencionas, León, me hace pensar que pues en este sentido la exageración o la radicalización fue necesaria, ¿no? Porque el contexto, el presente es caótico, o sea, es demasiado lo que está ocurriendo hoy en día, pero les preguntaría un poco para ir cerrando, ¿creen que lleguemos a este punto más soft, más medio que justamente comentas, León? O sea, que ahorita necesitamos radicalizar para eventualmente llegar a un punto más tranquilo, que hoy en día no ocurre, ¿no? O sea, tú ves las manifestaciones de las feministas y así siempre hay un grupo de personas que no le parece nada, o sea, si rompen cosas no les parece nada, si se manifiestan bailando, se burlan de ellas, si hacen un performance también hacen bromas, si hacen una canción, o sea, como diría la frase históricamente utilizada en México, nada les embona, ¿no? No hay forma. Creo que hoy en día no es el momento para soltar o ser un poco más soft, ¿no? En ese sentido. ¿Pero creen que lleguemos a eso idealmente? Híjole, mira, la historia nos indica un poco, en planos históricos, que los equilibrios siempre se han encontrado. O sea, todas las revoluciones han sido así, o sea, me refiero a así de violentas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que tocaste el tema de las feministas, ¿no? Cuando yo escucho a hombres decir... las mujeres que cambiaron el mundo, no lo hicieron a partir de rayar paredes y todo eso. Bueno, yo la verdad me río en su cara, ¿no? Porque estás hablando de mujeres científicas, porque siempre ponen de ejemplos a mujeres científicas. Y entonces yo digo, pues claro, ¿no? También los hombres que cambiaron el mundo desde la ciencia, pues tampoco lo hicieron con armas. Pero los hombres que cambiaron el mundo con revoluciones, lo hicieron con armas y lo hicieron rompiendo cosas y destrozando cosas. Y aquí también corresponde ese lugar, ¿no? Entonces creo un poco que la mayoría de revoluciones que están sucediendo son esas revoluciones como históricas que intentan mover el aparato social, y eso siempre es muy violento, porque mover el aparato social es muy violento. Pues como les digo que estoy haciendo un montaje, estoy leyendo mucho sobre el tema. Y hay un estudio hecho por una persona europea, no recuerdo su nombre, y que justo dice que una de las cosas de las redes es que no se ha perdido el valor de la mediación, ¿no? O sea, no hay como que es difícil que en redes lleguen a puntos de mediación, porque el anonimato de la red te permite ser súper tajante.
O sea, súper, súper tajante. O sea, pienso un poco lo que estamos hablando aquí. Yo no sé cómo hubiera sucedido esta conversación si lo hubiéramos tenido en redes sociales. ¿Y qué hubiera pasado con algo que yo hubiera dicho, o con algo que Aisha hubiera dicho, o con algo que tú, Alan, hubieras dicho, ¿no? Y ni siquiera meto a más gente. Entre nosotros tres, seguramente hubiéramos sido muchísimo más tajantes con muchas cosas, y quién sabe, violentos. Porque la red social tiene un anonimato que es, un poco lo voy a decir de manera muy... Ahora sí que utilizando frases de doña, ¿verdad? Como utilizó ahorita Alan también. Somos de esa generación, ni modo, ¿verdad? Ahí evidenciando la edad. Ya que, pues aventar la piedra y esconder la mano, ¿no? Porque no tiene ninguna implicación para ti, ¿no? No la tiene. Entonces, eso a mí me preocupa un poco. Lo digo en planos como muy personales, me preocupa, pero confío un chingo, y eso lo tengo que decir, confío mucho en que las generaciones han entendido, o estamos entendiendo el valor que tiene la emoción, y que eso, para mí, eso de verdad es la luz que debería de guiar todo el tiempo hacia dónde nos encaminamos o hacia dónde nos movemos para encontrar un punto de equilibrio. Porque cuando todos y todas entendamos que cuando yo cancelo a alguien de maneras muy violentas también lo lastimo, y que así como me lastimaron a mí, yo también estoy lastimando, y cuando podamos encontrar ese equilibrio para decir cómo puedo llegar a hacer que esa persona entienda que lo que hace no está bien, sin que yo me convierta en un agresor como él lo fue conmigo, en ese momento creo que algo muy lindo ocurrirá. Creo que una cosa bien importante es entender que hay gente mierda que siempre va a existir, ¿no? O sea, en cualquier tipo de revolución, en cualquier tipo de todo, hubo gente mierda que nunca dejó de ser mierda. O sea, y eso es bien importante de aceptar, ¿no? Nunca vas a cambiar tu manera de ser mierda, de pensar, porque siempre vas a creer que tienes razón, ¿no? Entonces, pues sigue viviendo en tu mierda. Eso es lo que yo creo. Siempre y cuando no hagas nada malo, o sea, digo, si solo es sacar veneno, pues ándale, pues sigue diciendo tu mierda, la gente te va a seguir juzgando y ya, ¿no? Está bien pesado ir por la vida sintiendo la responsabilidad de educar a los demás, ¿no? Claro, sí, porque no la tenemos, o sea, apenas me ando educando yo, como lo mismo con el feminismo, ¿no? De que hombres que te ponen, ay, explícame, no mames, ponte a leer, ¿qué te voy a andar explicando yo? O sea, es lo mismo con todo, ¿no? O sea, quien quiere realmente cambiar su manera de pensar o entender tu punto de vista, ni siquiera cambiar tu manera de pensar, pues lee poquito, no sé, yo creo que sí va a haber algún momento en el que al menos la mayor parte del mundo, lleguemos a un punto medio, ¿no? Y logremos convivir con eso y logremos justo encontrar un equilibrio, pero nunca va a ser en su totalidad, eso sí estoy segura, porque nunca ha sucedido y porque es normal. Pues nada, creo que conforme pase el tiempo encontraremos maneras de dialogar justo y de intercambiar ideas de la manera pues más amorosa posible, que creo que es lo que se busca en todo momento, y que este espacio me parece chido por eso, ¿no? O sea, que hace que tengamos un diálogo horizontal, ameno, y que a pesar de que pensemos diferente y estemos como tengamos edades diferentes, tengamos un contexto diferente, logramos coincidir en muchas cosas, ¿no? O decir, bueno, yo no voy a cambiar mi manera de pensar, pero respeto la tuya y está chido, ¿no? Pero justo el hecho de abrir el diálogo y de hacerlo de una manera amorosa y respetuosa, creo que lo cambia todo. Entonces, sí, se puede. Oigan, pues muchas gracias. Híjole, la verdad es que se fue volando esto. Creo que van muy pocos podcasts, pero este va a ser uno de los más interesantes que han surgido en este bonito espacio. Yo les quiero agradecer muchísimo sus contribuciones, sus aportaciones a este tema. Los dos sumamente interesantes, ambas perspectivas, que creo que aunque desde perspectivas distintas, pero bastante coincidentes. Preguntarles dónde la gente los puede seguir a ustedes, o dónde los puede encontrar a ustedes o sus proyectos, para que la gente que haya conectado con ustedes pues continúe en contacto. Primero, muchísimas gracias, Alan y a Voy al Teatro, por invitarme. La verdad, me la pasé bombi. No, muchas gracias. Y bueno, es eso, pues es un diálogo y son maneras de pensar diferentes, pero qué chido poder encontrarnos y dialogar y repensar este tipo de cosas que a veces pues no nos detenemos justo a dialogarlas, ¿no? Y que eso también va reestructurando tu manera de pensar y de ver las cosas. Mi nombre es Aisha Barrón. En Instagram me encuentran como AishaB, @AishaB.
Y la red social de mi grupo de teatro es Próxima Estación Teatro, por si también quieren seguirla y darse una vueltita. Y pues nada, muchísimas gracias, Alan. Gracias, Lion. Yo también muchísimas gracias, Alan, y también un saludo a Aisha, y gracias a Voy al Teatro. La verdad también la pasé muy bien, estuvo muy divertido y hice algunas reflexiones que no había hecho antes, y eso está bien padre, después de escuchar algunas cosas que dijo Aisha, y eso es muy interesante. Y espero que también pues les invitaría a que todos y todas quienes nos escucharon, pues que formen su pensamiento crítico, y que a partir de lo que nosotros, de que Aisha y yo, tú, Alan, pudimos decir, pues que construyan su propio criterio. Y me parece que eso es lo más interesante, como ir construyendo cada quien su propio criterio. Y nada, me encuentran en Facebook como Alejandro León Hernández, y INART lo pueden buscar así como tal, les aparece como INART Arte Escénico, y ahí lo podrán encontrar también, al colectivo Transeúnte, que es el grupo al que pertenezco. Y pues nada, ahí estamos en contacto, cualquier cosa. Muchas gracias de nuevo, queridos, por esta plática tan enriquecedora. A los que nos están escuchando, nos encontramos en una próxima emisión. Suscríbanse a través de Spotify o a través de nuestro canal de YouTube, que es en donde pueden encontrar este bonito podcast. Mi nombre es y fue Alan Gutiérrez, y nos escuchamos a la próxima. Chao. Esto fue La vida es un escenario con Alan Gutiérrez, un podcast de Voy al Teatro. Síguenos en redes como @voyalteatro.com. Visítanos en www.voyalteatro.com y descarga nuestra app para Android y iOS.